Me llamo Sonia, tengo 67 años, y esta es la historia de cómo una bofetada en medio de mi fiesta de cumpleaños terminó destruyendo la máscara de mi propio hijo frente a todos. Pero no como ustedes imaginan. Porque yo no caí. Yo no lloré. Yo no huí. Hice algo que nadie esperaba, algo que cambió todo para siempre. Era una tarde perfecta de sábado. El salón estaba decorado con guirnaldas doradas y flores blancas que parecían flotar sobre las mesas. Había pasado meses planeando esta celebración, queriendo que fuera especial, queriendo reunir a las personas que más amaba después de 3 años tan difíciles. 3 años desde que perdí a mi esposo. 3 años aprendiendo a respirar de nuevo. Y ahora, finalmente, sentía que podía volver a sonreír de verdad. Los invitados reían, conversaban, brindaban por mí. Mi amiga Emilia me había abrazado hacía apenas unos minutos diciéndome que me veía radiante con mi vestido color marfil, que parecía haber recuperado la luz en los ojos. Victoria, mi vecina de tantos años, me había traído un ramo de rosas rosadas. Había música suave, el aroma del vino y de la comida recién servida llenaba el aire. Todo era perfecto. Demasiado perfecto, quizás. Ramón, mi hijo mayor, estaba sentado en una de las mesas principales junto a su esposa Gabriela. Ella llevaba un vestido verde esmeralda ajustado que resaltaba su figura delgada, el cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, los labios pintados de un rojo intenso que contrastaba con su piel pálida. Parecía nerviosa esa tarde, sus ojos oscuros moviéndose constantemente por el salón, como buscando algo o a alguien. Yo lo noté, pero no le di importancia. Pensé que quizás estaba cansada, o que tal vez habían discutido antes de venir. Las parejas jóvenes siempre tienen sus problemas. Ramón también parecía tenso. Lo vi tomar su copa de vino una y otra vez, vaciándola más rápido de lo normal. Sus mandíbulas estaban apretadas, su mirada fija en la mesa, evitando la mía cada vez que yo intentaba cruzar una sonrisa con él desde lejos. Mi hijo, ese hombre de 42 años que yo había criado con tanto amor, que había sido un niño dulce y cariñoso, parecía un extraño esa tarde. Pero yo quería creer que todo estaba bien. Necesitaba creer que todo estaba bien. Fue entonces cuando vi a Gabriela inclinarse hacia él. Se acercó despacio, con ese movimiento calculado que yo había aprendido a reconocer en los últimos meses, aunque nunca quise admitirlo en voz alta. Sus labios rozaron la oreja de Ramón mientras le susurraba algo que yo no podía escuchar. Pero vi cómo cambiaba su expresión. Vi cómo sus ojos se oscurecieron, cómo sus manos se cerraron en puños sobre la mesa, cómo todo su cuerpo se tensó como si acabara de recibir una descarga eléctrica. El salón seguía lleno de risas y conversaciones. Nadie más había notado nada. Pero yo sí. Yo lo vi levantarse bruscamente, haciendo que su silla rechinara contra el piso. Vi cómo caminaba hacia mí con pasos firmes, pesados, llenos de una rabia que nunca antes había visto en él. Y en ese momento, aunque no sabía exactamente qué estaba por suceder, supe que algo terrible estaba a punto de explotar. Me quedé de pie junto a la mesa donde habían colocado mi pastel, sosteniendo una copa de champagne, rodeada de algunas amigas que me contaban anécdotas graciosas. Estaba riendo cuando Ramón llegó frente a mí. Las conversaciones a nuestro alrededor comenzaron a apagarse poco a poco, como si el aire mismo hubiera cambiado de temperatura. La gente sintió que algo no estaba bien. «Mamá», dijo él, y su voz sonaba diferente. Más grave, más dura, cargada de un desprecio que me atravesó como un cuchillo. «Necesito que me expliques algo frente a todos estos testigos. Necesito que les digas a todos qué hiciste con el dinero de papá. Necesito que les digas cómo nos robaste la herencia que nos correspondía». El silencio cayó como una losa de cemento. Todas las conversaciones murieron al instante. La música seguía sonando de fondo, pero parecía cada vez más lejana, más irreal. Sentí todas las miradas clavarse en mí, en él, en nosotros. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «Ramón, ¿qué estás diciendo?», susurré, sintiendo como mi garganta se cerraba. «Hijo, por favor, no hagas esto aquí. Podemos hablar en privado». «No hay nada que hablar en privado», gritó él, y su voz retumbó por todo el salón. «Ya no puedo seguir callando. Ya no puedo seguir fingiendo que no sé lo que hiciste». Gabriela me abrió los ojos. «Mamá, me mostró la verdad que tú has estado escondiendo todo este tiempo». Gabriela estaba ahora detrás de él,
con los ojos brillantes y las manos entrelazadas sobre su pecho, como si estuviera a punto de llorar. Pero yo conocía esa expresión. La había visto antes. Era la máscara perfecta de la víctima inocente, de la mujer preocupada, de la nuera que solo quiere lo mejor para su familia. Mi hijo dio un paso más hacia mí. Yo retrocedí instintivamente, sintiendo la mesa del pastel presionarse contra mi espalda. No había a dónde ir. Estaba atrapada ahí, frente a todos, frente a esa acusación absurda que no entendía pero que ya estaba destruyendo todo. Tú falsificaste documentos, siguió gritando Ramón, su rostro ahora rojo de furia. Vendiste propiedades que no te correspondían. Dilapidaste el dinero que papá trabajó toda su vida para dejarnos. Y ahora te haces la víctima, la pobre viuda que necesita ayuda, cuando en realidad nos has estado robando a todos. No, yo nunca, intenté decir, pero mi voz salió quebrada, casi inaudible. Las lágrimas comenzaban a nublar mi vista. Esto no podía estar pasando. No en mi cumpleaños. No frente a toda esta gente. No de boca de mi propio hijo. Y entonces pasó. Lo que nunca imaginé que podría pasar. Ramón levantó su mano derecha, la que tantas veces yo había sostenido cuando era niño, la que yo había curado cuando se lastimaba, la que yo había besado 1000 veces. Y con toda la fuerza de su rabia, me dio una bofetada que hizo que mi cabeza girara hacia un lado. El sonido fue seco, brutal, imposible de ignorar. Alguien gritó. Escuché el ruido de sillas moviéndose, de personas levantándose, de exclamaciones ahogadas de horror. Pero todo me llegaba como a través de un túnel, lejano y distorsionado. Mi mejilla ardía. Podía sentir el sabor metálico de la sangre en mi boca porque me había mordido el interior del labio con el impacto. Me quedé ahí, inmóvil, con la cabeza girada hacia un lado, mirando el piso. Vi mis zapatos color crema, vi las gotas diminutas de champaña que se habían derramado de mi copa cuando la solté, vi las patas de las sillas, los pies de la gente que ahora rodeaba la escena. Y en ese momento, en ese instante congelado en el tiempo, algo cambió dentro de mí. No iba a llorar. No iba a derrumbarme. No iba a huir de ese salón como una mujer derrotada. Porque yo sabía algo que Ramón no sabía. Yo sabía algo que Gabriela creía que nunca descubriría. Y había llegado el momento de que todos lo supieran también. Levanté la cabeza despacio. Muy despacio. Sentí como cada músculo de mi cuello se tensaba con el esfuerzo de mantenerme firme. Me llevé la mano a la mejilla, la toqué suavemente, sentí el calor que irradiaba de la piel enrojecida. Y entonces miré a mi hijo directamente a los ojos. No con dolor, no con súplica, sino con algo que lo hizo retroceder un paso. Lo miré con la claridad fría de alguien que acaba de tomar una decisión irrevocable. Ramón se quedó paralizado. Gabriela también. Todo el salón contenía la respiración esperando mi reacción, esperando que yo me quebrara, que gritara, que pidiera explicaciones o perdón. Pero yo no hice nada de eso. En su lugar, me pasé la lengua por el labio herido, sentí el sabor de mi propia sangre, y sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero que Gabriela vio. Y vi cómo el color abandonaba su rostro cuando se dio cuenta de que algo no estaba saliendo como ella lo había planeado. Entonces hablé. Mi voz salió firme, tranquila, sin un solo temblor. Todos se inclinaron hacia adelante para escucharme, porque hablé en un tono bajo pero que cortaba el silencio como una navaja. Pero para entender cómo llegué hasta aquí, para entender por qué sonreí en el momento en que mi hijo acababa de abofetearme frente a todos, necesito llevarlos 3 años atrás. Necesito que conozcan a la mujer que yo era antes de todo esto. La mujer rota que casi se pierde para siempre. 3 años y 4 meses atrás, para ser exacta. Era febrero, un mes que nunca volví a celebrar de la misma manera. Mi esposo Jorge había muerto apenas 2 semanas antes, después de 45 años de matrimonio. 45 años despertando junto al mismo hombre, compartiendo café por las mañanas, discutiendo sobre cosas insignificantes, riéndonos de chistes que solo nosotros entendíamos. Y de repente, nada. Solo silencio. Solo vacío. Solo una casa enorme que de pronto parecía un mausoleo. No dormía. No comía. Apenas podía respirar sin sentir que un peso invisible me aplastaba el pecho. Las noches eran lo peor. Me despertaba buscando su calor en la cama y encontraba sábanas frías.
Extendía la mano esperando tocar su brazo y solo tocaba el vacío. A veces me quedaba ahí, inmóvil en la oscuridad, preguntándome si tenía sentido seguir adelante cuando la mitad de mí había sido enterrada junto a él. La casa se había convertido en un museo de recuerdos. Cada objeto me hablaba de Jorge. Su taza favorita todavía en el fregadero. Sus gafas sobre la mesita de noche. Su abrigo colgado en el perchero de la entrada, como esperando que él volviera a ponérselo. Yo caminaba por los pasillos como un fantasma, sin rumbo, sin propósito, esperando que el dolor se hiciera más pequeño con el tiempo, pero solo crecía. Ramón vino al funeral, por supuesto. Mi hijo mayor, el que siempre había sido más reservado con sus emociones, lloró ese día. Lo vi derrumbarse frente al ataúd de su padre y sentí que era mi deber consolarlo, abrazarlo, decirle que todo estaría bien, aunque yo misma no lo creía. Gabriela estaba a su lado, discreta, elegante con su traje gris oscuro, el cabello recogido en un moño bajo, sin maquillaje, como correspondía a la ocasión. Me abrazó y me dijo con voz suave que sentía mucho mi pérdida, que Jorge había sido un gran hombre, que ella y Ramón estarían ahí para lo que yo necesitara. En ese momento, sus palabras me parecieron sinceras. En ese momento, creí que realmente le importaba. Después del funeral, vinieron a visitarme seguido. Gabriela llamaba cada 2 días preguntando cómo estaba, si necesitaba algo del supermercado, si quería que la acompañara al médico o a cualquier trámite. Ramón aparecía los fines de semana para revisar que todo funcionara bien en la casa, para arreglar cosas pequeñas que se descomponían, para sentarse conmigo en la sala y tomar té mientras me preguntaba sobre mis días. Yo estaba tan perdida en mi dolor que su presencia me parecía un salvavidas. Finalmente no estaba sola. Finalmente alguien se preocupaba por mí. Mis otros hijos vivían lejos, tenían sus propias vidas, sus propias familias. Pero Ramón estaba ahí. Ramón y Gabriela me hacían sentir que todavía importaba. Fue Gabriela quien sugirió que yo me mudara con ellos. Temporalmente, dijo. Solo hasta que te sientas mejor. Mamá Sonia. No puedes quedarte sola en esta casa tan grande, rodeada de recuerdos tristes. Necesitas estar con familia, necesitas que te cuiden. Nosotros tenemos espacio de sobra, y sería un placer tenerte con nosotros. Ramón asintió, apoyando la idea. Sería lo mejor, mamá. Así no nos preocupamos tanto por ti. Así podemos asegurarnos de que comes bien, de que duermes, de que no te pierdes en la tristeza. Yo dudé al principio. No quería ser una carga. No quería invadir su espacio de pareja. Pero ellos insistieron tanto, con tanta calidez, con tanta aparente preocupación genuina, que finalmente acepté. Solo por unos meses, me dije. Solo hasta recuperar las fuerzas. Me mudé a su casa en marzo. Era una casa bonita en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín al frente y ventanas amplias que dejaban entrar mucha luz. Me dieron la habitación de invitados en el segundo piso, decorada con muebles sencillos pero cómodos. Gabriela había puesto flores frescas sobre la cómoda y toallas limpias dobladas sobre la cama. Todo parecía pensado para hacerme sentir bienvenida. Los primeros meses fueron casi agradables. Gabriela cocinaba comidas deliciosas y se aseguraba de que yo comiera aunque no tuviera apetito. Me llevaba a caminar por el parque, me acompañaba a misa los domingos, veíamos películas juntas por las tardes. Me llamaba mamá con tanta naturalidad que yo empecé a sentir que realmente me veía como una madre. Ramón llegaba cansado del trabajo, pero siempre encontraba tiempo para preguntarme cómo había estado mi día, para contarme sobre sus proyectos, para hacerme sentir incluida en su vida. Poco a poco, empecé a sentir que tal vez podía volver a vivir. Que tal vez el dolor no me destruiría completamente. Que tal vez tenía una razón para seguir adelante. Fue entonces cuando empezaron a pedirme ayuda con dinero. Al principio eran cosas pequeñas. Ramón mencionó que estaba expandiendo su negocio de consultoría y que necesitaba capital para contratar más personal. Me preguntó si yo podría prestarle $15,000, solo temporalmente, hasta que cerrara unos contratos que tenía pendientes. Por supuesto que sí, le dije. Eres mi hijo. Estoy aquí para apoyarte. Luego fue la remodelación de la cocina. Gabriela me mostró fotos de cómo quedaría, moderna y luminosa, perfecta para las comidas familiares que tanto disfrutábamos. Necesitamos $35,000, dijo con una sonrisa dulce. Sé que es mucho, mamá,
Pero piensa que esta también es tu casa ahora. Tú también disfrutarás de esta cocina nueva. Y yo di el dinero. Sin dudar. Sin cuestionar. Porque me sentía parte de algo. Porque me hacían sentir necesaria. Porque después de meses de vacío, finalmente volvía a tener un propósito. Después vinieron las inversiones. Ramón me habló de una oportunidad increíble en bienes raíces, un proyecto que podría triplicar el dinero en menos de 2 años. Solo necesitaba que yo pusiera $80,000 como inversión inicial. Gabriela agregó que ellos también estaban invirtiendo todos sus ahorros, que era una apuesta segura, que yo formaría parte del crecimiento de la familia. Firmé los papeles sin leerlos completamente. Confiaba en ellos. Eran mi familia. ¿Por qué iba a desconfiar? Pasaron 6 meses. Yo seguía viviendo con ellos, pero algo había empezado a cambiar sutilmente. Gabriela ya no cocinaba tanto para mí. Decía que estaba ocupada con sus propios proyectos, con reuniones, con cosas que nunca explicaba del todo. Ramón llegaba más tarde a casa y hablaba menos conmigo. Cuando yo preguntaba por la inversión, por el negocio, por el dinero que había prestado, siempre había una excusa. Todavía no es el momento, mamá. Estas cosas toman tiempo. Confía en nosotros. Y yo seguía confiando. Porque no quería volver a estar sola. Porque tenía miedo de regresar a esa casa vacía llena de fantasmas. Porque había entregado tanto de mí que retroceder significaba admitir que había sido una tonta. Hasta que un día, mientras buscaba un libro en el estudio de Ramón, encontré una carpeta escondida en el último cajón de su escritorio. Una carpeta color manila con mi nombre escrito en la pestaña. La abrí con manos temblorosas, sin saber por qué mi corazón latía tan rápido, porque sentía que estaba a punto de descubrir algo terrible. Dentro había documentos. Muchos documentos. Transferencias de propiedades que yo nunca había autorizado. Poderes notariales con mi firma, pero yo no recordaba haber firmado ningún poder. Cartas dirigidas a bancos, solicitando préstamos a mi nombre. Y lo peor de todo, un informe médico falso que declaraba que yo sufría de demencia senil avanzada y que necesitaba un tutor legal. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer los documentos. Leí cada línea una y otra vez, esperando haber entendido mal, esperando que fuera un error, una confusión absurda que tendría una explicación lógica. Pero no la había. Cada papel que sostenía era una prueba clara de que algo terrible estaba sucediendo. Y yo había sido demasiado ciega, demasiado confiada, demasiado necesitada de amor para verlo. Cerré la carpeta con cuidado, exactamente como la había encontrado, y la volví a colocar en el cajón. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Qué debía hacer? ¿Confrontarlos directamente? ¿Llamar a la policía? ¿Hablar con alguien? Pero incluso en medio de mi pánico, una parte de mí todavía se resistía a creer lo peor. Todavía quería pensar que había una explicación, que Ramón no podía estar haciendo esto, que mi propio hijo no podía estar planeando robarme. Esa noche cenamos los 3 juntos como siempre. Gabriela había preparado pollo asado con vegetales. La comida olía deliciosa, pero yo apenas podía probar bocado. Cada vez que miraba a Ramón, buscaba en su rostro alguna señal de culpa, de nerviosismo, de algo que me dijera que él sabía que yo sabía. Pero él comía tranquilo, hablaba sobre su día de trabajo, se reía de algo que Gabriela comentaba. Parecía el hijo que yo siempre había conocido. ¿Te sientes bien, mamá?, preguntó Gabriela en algún momento, inclinando la cabeza con esa expresión de preocupación que ahora me parecía tan falsa. No has comido casi nada. ¿Quieres que te prepare un té? ¿O prefieres acostarte temprano? Estoy un poco cansada, mentí, forzando una sonrisa. Creo que me iré a dormir pronto. Deberías descansar más, agregó Ramón, limpiándose la boca con la servilleta. Últimamente te veo distraída. ¿Has estado durmiendo bien? Tal vez deberíamos llevarte al médico para un chequeo general. La forma en que lo dijo, tan casual, tan lleno de aparente cariño, me heló la sangre. ¿Ya estaban preparando el terreno? ¿Ya estaban sembrando la idea de que yo estaba mal de salud, de que necesitaba ayuda médica, de que mi mente estaba fallando? No es necesario, respondí rápidamente. Solo necesito dormir mejor. Nada más. Esa noche no pude cerrar los ojos. Me quedé acostada en la oscuridad, mirando el techo, tratando de reconstruir cada momento de los últimos meses.
¿Cuándo había empezado todo esto? ¿Desde el principio? ¿Desde antes de la muerte de Jorge? ¿O había sido algo que se desarrolló gradualmente? ¿Una oportunidad que Gabriela vio cuando yo estaba más vulnerable? Recordé todas las veces que me habían pedido dinero. Recordé cómo Gabriela siempre estaba presente cuando yo firmaba cheques, como siempre me decía exactamente dónde firmar sin dejarme leer los documentos completos. Recordé cómo Ramón había insistido en que él se encargara de todas mis finanzas porque yo estaba demasiado afectada por el duelo para pensar con claridad. Recordé cómo, poco a poco, había ido perdiendo el control de mi propia vida sin siquiera darme cuenta. A la mañana siguiente llamé a Emilia, mi amiga de toda la vida. Emilia y yo nos conocíamos desde que éramos jóvenes. Había sido testigo de mi matrimonio, había conocido a mis hijos cuando eran bebés, había estado a mi lado en los peores y mejores momentos. Si alguien podía ayudarme a pensar con claridad, era ella. Nos encontramos en una cafetería lejos de la casa de Ramón. Emilia llegó con su cabello gris perfectamente peinado, sus lentes colgando de una cadena sobre su suéter color lavanda, y esa mirada penetrante que siempre veía más allá de las apariencias. Me vio entrar y supo inmediatamente que algo andaba mal. ¿Qué pasó, Sonia?, preguntó antes incluso de que yo me sentara. Te ves terrible. ¿Qué te hicieron? Y entonces, en esa cafetería llena de extraños, le conté todo. Le hablé de los documentos que había encontrado, de las firmas falsificadas, del informe médico falso, de todo el dinero que había dado sin cuestionar. Le hablé de cómo me sentía atrapada, confundida, traicionada. Las palabras salían de mi boca entre sollozos que ya no podía contener. Emilia escuchó en silencio, su rostro cada vez más serio, sus manos apretando la taza de café con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Cuando terminé de hablar, ella se inclinó hacia adelante y tomó mis manos entre las suyas. Sonia, me dijo con voz firme, necesitas salir de esa casa ahora mismo. Necesitas conseguir un abogado. Necesitas protegerte antes de que sea demasiado tarde. Pero es mi hijo, susurré, sintiendo como las lágrimas rodaban por mis mejillas. Es Ramón. No puedo simplemente acusarlo sin estar segura. ¿Y si estoy malinterpretando todo? ¿Y si hay una explicación? Los documentos que viste son la explicación, respondió Emilia sin soltarme las manos. Ese informe médico falso, esas firmas que no recuerdas haber hecho, todo eso no tiene justificación posible. Te están robando, Sonia. Y lo peor es que están usando tu dolor, tu soledad, tu necesidad de familia para hacerlo. Pero yo no podía actuar impulsivamente. Necesitaba estar segura. Necesitaba evidencia que no pudiera negar. Así que tomé una decisión. Volvería a la casa de Ramón y actuaría como si nada hubiera pasado. Seguiría siendo la madre confiada, la suegra agradecida, la viuda vulnerable que ellos creían que yo era. Pero en secreto, empezaría a investigar. Empezaría a documentar todo. Empezaría a construir mi propia defensa. Emilia me ayudó a contactar discretamente con Javier, un abogado que había sido amigo de Jorge durante años. Le conté mi situación en su oficina, rodeada de libros legales y diplomas en las paredes. Javier me escuchó con atención profesional, tomando notas, haciendo preguntas específicas sobre fechas, cantidades, documentos. Esto es fraude, me dijo finalmente, quitándose los lentes y frotándose los ojos cansados. Falsificación de documentos, apropiación indebida, posible abuso financiero de un adulto mayor. Si todo lo que me dices es cierto, Sonia, tu hijo y su esposa podrían enfrentar cargos criminales graves. Necesito pruebas, le dije. Necesito algo más que mi palabra contra la de ellos. Entonces necesitas tiempo, respondió Javier. Tiempo para reunir evidencia, para copiar documentos, para grabar conversaciones si es necesario. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes seguir viviendo ahí sabiendo lo que sabes, sin que ellos sospechen que descubriste algo? Lo haré, prometí, sintiendo como algo duro y frío se formaba en mi pecho. Por primera vez en meses, no era tristeza, era determinación. Volví a la casa de Ramón esa tarde como si nada hubiera cambiado. Gabriela estaba en la cocina preparando la cena, tarareando una canción mientras cortaba verduras. Me saludó con una sonrisa brillante, preguntándome cómo había estado mi día, diciéndome que se veía deliciosa la comida que estaba preparando. Salí con Emilia, le dije con voz casual. Fuimos a tomar café y a ponernos al día.
Hace tiempo que no pasábamos un rato juntas. Qué lindo, respondió Gabriela, pero noté como sus ojos se entrecerraban ligeramente. ¿De qué hablaron? Oh, cosas de siempre, mentí, sirviéndome un vaso de agua. Recuerdos viejos, chismes del vecindario, nada importante. Esa noche, cuando todos dormían, bajé silenciosamente al estudio de Ramón. Llevaba mi teléfono y fotografié cada documento que pude encontrar. Cada papel con mi supuesta firma. Cada transferencia bancaria. Cada contrato que nunca había visto antes. Mis manos temblaban mientras trabajaba en la oscuridad, iluminadas solo por la luz de la pantalla. Durante las siguientes semanas me convertí en una actriz. Cada mañana me despertaba y me ponía la máscara de la madre ingenua, de la suegra agradecida, de la viuda que todavía necesitaba ser cuidada. Sonreía cuando Gabriela me preguntaba cómo había dormido. Asentía cuando Ramón me explicaba que las inversiones tomaban tiempo. Fingía no notar las miradas que intercambiaban cuando pensaban que yo no estaba prestando atención. Pero en secreto, estaba documentando todo. Cada conversación sospechosa que escuchaba desde mi habitación. Cada vez que Gabriela revisaba mi correspondencia antes de dármela. Cada llamada telefónica que Ramón hacía en voz baja y terminaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Tomaba fotos de documentos, guardaba copias de estados de cuenta que encontraba en la basura, grababa conversaciones cuando podía hacerlo sin levantar sospechas. Javier revisaba todo el material que le llevaba cada semana. Nos reuníamos en su oficina como si yo fuera solo una cliente más consultando sobre el testamento de Jorge. Él organizaba las pruebas meticulosamente, construyendo un caso que cada día se volvía más sólido y más devastador. «Tiene suficiente para presentar cargos», me dijo un martes por la tarde mientras revisaba las últimas fotografías que le había llevado. Falsificación de firmas, fraude bancario, apropiación indebida de más de $250,000 hasta ahora. Sonia, necesita salir de esa casa y hacer esto oficial. Todavía no, le respondí, aunque mi corazón latía con fuerza. Necesito saber hasta dónde están dispuestos a llegar. Necesito entender el plan completo. Lo que necesitas es protegerte, insistió Javier con preocupación genuina en sus ojos. Estas personas son peligrosas. No sabemos de qué son capaces si descubren que tú sabes. Pero yo era terca. Quería la verdad completa. Quería saber si Ramón realmente estaba detrás de todo esto o si Gabriela lo había manipulado. Necesitaba esa respuesta antes de destruir definitivamente la relación con mi hijo. Fue Emilia quien descubrió la siguiente pieza del rompecabezas. Me llamó una tarde, su voz tensa y urgente al teléfono. «Necesito verte ahora», dijo. «Es importante. Muy importante». Nos encontramos en el mismo café de siempre. Emilia llegó con una carpeta manila bajo el brazo y una expresión que me dio miedo. Se sentó frente a mí, pidió un café que ni siquiera tocó, y me miró directamente a los ojos. «Contraté a un investigador privado», dijo sin rodeos. «Sé que me dijiste que no lo hiciera, pero tenía que saber más sobre Gabriela. Tenía que entender quién es realmente esta mujer que se casó con tu hijo». Abrió la carpeta y sacó varias fotografías. La primera mostraba a Gabriela entrando a un hotel elegante del centro de la ciudad. Llevaba lentes oscuros y un pañuelo sobre el cabello, como intentando no ser reconocida. La segunda foto la mostraba en el lobby del mismo hotel, abrazando a un hombre. La tercera foto era más clara, tomada desde una ventana, y mostraba a Gabriela besando apasionadamente a ese hombre en lo que parecía una habitación de hotel. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. «¿Quién es él?», logré preguntar con voz quebrada. «Se llama Mauricio», respondió Emilia, sacando otra foto. «Es el hermano menor de Ramón». El mundo se detuvo. Mauricio. El hermano de Ramón. El tío de los hijos que Ramón y Gabriela no tenían todavía. El hombre que siempre había tenido una relación tensa con mi hijo mayor, que había estado distanciado de la familia durante años. Y ahora descubría que estaba teniendo una aventura con la esposa de su propio hermano. «Hay más», continuó Emilia, su voz cada vez más seria. El investigador revisó los registros financieros de Mauricio. Resulta que es socio de Ramón en el negocio de consultoría. Pero lo interesante es que Mauricio ha estado haciendo transferencias bancarias importantes a cuentas a nombre de Gabriela. Cuentas que Ramón aparentemente no conoce.
Me mostró estados bancarios, registros de transferencias, documentos que probaban que Gabriela no solo estaba robándome a mí, sino que también estaba moviendo dinero a espaldas de Ramón. El plan era más complejo de lo que había imaginado. No era solo un fraude familiar. Era una traición en múltiples niveles. Gabriela y Mauricio están planeando algo juntos, dijo Emilia, juntando todas las fotos de nuevo. Y Ramón es tan víctima como tú en algunos aspectos. Ella lo está usando para llegar a tu dinero, pero su verdadero cómplice es Mauricio. Pero Ramón está participando activamente, respondí con amargura. Él firmó esos documentos falsos. Él me pidió el dinero. Él sabe lo que está haciendo. ¿Estás segura?, preguntó Emilia. ¿O Gabriela le ha hecho creer una historia diferente? Piénsalo, Sonia. ¿Qué pasaría si ella le dijo que tú estabas de acuerdo con todo? ¿Qué pasaría si le mostró documentos que parecían legítimos? ¿Qué pasaría si lo convenció de que estabas perdiendo la memoria y que él necesitaba protegerte de ti misma? La idea me golpeó como un martillo. Era posible. Era completamente posible que Gabriela hubiera manipulado a Ramón tanto como me había manipulado a mí. Que hubiera usado mi dolor y su ambición para crear esta red de mentiras. Que los verdaderos arquitectos de todo fueran ella y Mauricio. Esa noche volví a casa más tarde de lo normal. Ramón estaba en la sala viendo televisión. Gabriela había salido, supuestamente a una clase de yoga. Aprovechando que estábamos solos, me senté junto a mi hijo en el sofá. Ramón, comencé con voz suave, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo. Él bajó el volumen del televisor y me miró con expresión cautelosa. ¿Qué pasa, mamá? ¿Tú crees que estoy perdiendo la memoria? Pregunté directamente. ¿Crees que mi mente está fallando? Vi como algo cambiaba en su rostro. Incomodidad. Culpa. Miró hacia otro lado antes de responder. Gabriela ha mencionado que a veces olvidas cosas, dijo lentamente. Que firmas documentos y luego no recuerdas haberlo hecho. Que confundes fechas y conversaciones. Ella cree que deberíamos llevarte a un especialista. ¿Y tú qué crees? Insistí. ¿Tú personalmente has notado que olvido cosas? Ramón dudó. Bueno, mamá, has estado bajo mucho estrés desde que papá murió. Es normal que tu memoria no sea perfecta. Gabriela solo quiere ayudarte. Solo quiere asegurarse de que estés bien. ¿Te ha mostrado evidencia de que olvido cosas? Presioné. ¿O solo te lo ha dicho? Vi cómo procesaba mi pregunta. Vi cómo las semillas de la duda comenzaban a germinar en su mente. Me ha mostrado algunos documentos que firmaste y luego dijiste que no recordabas, respondió finalmente. Contratos, transferencias. Ella dice que es preocupante. ¿Puedo ver esos documentos? Pedí con el corazón acelerado. No los tengo yo. Gabriela los guarda. Dice que es mejor que ella maneje esas cosas para no estresarte. En ese momento, Ramón estaba tan cerca de ver la verdad, tan cerca de darse cuenta de que algo no cuadraba. Pero entonces escuchamos la puerta principal abrirse. Gabriela había vuelto. Entró a la sala con su ropa deportiva color rosa, el cabello recogido en una cola alta, la piel brillando como si realmente hubiera hecho ejercicio. ¿De qué hablan?, preguntó con tono ligero, pero vi como sus ojos se movían rápidamente entre Ramón y yo, evaluando la situación. De nada importante, respondió Ramón inmediatamente, volviendo su atención a la televisión. Gabriela se acercó y se sentó en el brazo del sofá junto a Ramón, pasando su mano por el cabello de él en un gesto posesivo. Mamá Sonia, ¿ya cenaste?, me preguntó con esa voz dulce que ahora me revolvía el estómago. Puedo prepararte algo rápido si tienes hambre. Ya cené, gracias, mentí, levantándome del sofá. Me voy a dormir. Buenas noches. Esa noche, acostada en mi cama, tomé una decisión. Ya no podía seguir fingiendo. Ya no podía seguir viviendo en esa casa llena de mentiras, durmiendo bajo el mismo techo que las personas que me estaban destruyendo. Pero tampoco podía simplemente irme y dejar que ellos ganaran. Necesitaba justicia. Necesitaba que la verdad saliera a la luz de una manera que no pudiera negar, que no pudiera manipular, que no pudieran esconder. Fue entonces cuando se me ocurrió el plan. Mi cumpleaños número 67 estaba a solo 3 semanas de distancia. Tradicionalmente, siempre había hecho celebraciones grandes, reuniendo amigos, vecinos,
familia. Jorge solía organizar fiestas memorables para mí. Este año, les dije a Ramón y Gabriela que quería hacer algo especial. Algo grande. Una celebración de vida, de renacimiento, de todo lo que había superado después de la muerte de Jorge. Gabriela se mostró encantada con la idea. Por supuesto, mamá Sonia, dijo con entusiasmo. Mereces celebrar. Has sido tan fuerte este año. Déjame ayudarte a organizar todo. Será perfecto. Ramón también apoyó la idea, aunque noté cierta tensión en su expresión. Probablemente pensaba que yo estaba gastando dinero innecesariamente. Dinero que ellos consideraban ya suyo. Durante esas 3 semanas, me dediqué a preparar 2 celebraciones en paralelo. La fiesta que todos verían, con decoraciones, comida, música, invitados. Y la otra celebración, la invisible, donde yo reuniría todas las pruebas finales que necesitaba para destruir sus planes completamente. Contraté a un técnico de audio y video con la ayuda de Javier. Le expliqué exactamente lo que necesitaba. Cámaras ocultas en el salón de fiestas. Micrófonos discretos. Un sistema de proyección que pudiera controlar desde mi teléfono. El técnico me miró con una mezcla de curiosidad y admiración cuando le conté por qué lo necesitaba. Usted es una mujer valiente, me dijo mientras instalaba el equipo días antes de la fiesta. No muchas personas tendrían el coraje de hacer lo que está planeando. No es coraje, le respondí. Es supervivencia. Invité a todos. A mis amigas del club de lectura, a los vecinos del antiguo barrio donde había vivido con Jorge, a compañeros de trabajo de mi esposo que se habían convertido en amigos de la familia. Invité a Victoria, que siempre había sido una testigo silenciosa de mi vida. Invité a familiares lejanos que no veía hace años. Y por supuesto, invité a Mauricio. Le pedí específicamente a Ramón que se asegurara de que su hermano asistiera, diciéndole que quería reunir a toda la familia, que ya habían estado distanciados demasiado tiempo. Gabriela se puso nerviosa cuando mencioné a Mauricio. ¿Estás segura, mamá?, preguntó con voz tensa. Sabes que Ramón y Mauricio no se llevan muy bien. Tal vez no sea buena idea tenerlo ahí. Precisamente por eso quiero que venga, insistí con firmeza. Es momento de sanar esas heridas familiares. Es mi cumpleaños y quiero a todos mis seres queridos presentes. No pudo negarse sin parecer sospechosa. Mauricio confirmó su asistencia, probablemente curioso por saber que estaba planeando la vieja tonta que pensaba que podía robar fácilmente. La mañana de mi cumpleaños me desperté sintiendo una mezcla extraña de terror y determinación. Me duché, me maquillé con cuidado, me puse mi vestido color marfil que me hacía sentir elegante y fuerte. Me miré en el espejo y vi a una mujer diferente de la que había sido 3 años atrás. Ya no era la viuda rota y vulnerable. Era una mujer que había aprendido que la gentileza no significa debilidad, que la confianza no significa estupidez, y que el amor verdadero nunca te pide que te destruyas a ti misma. El salón se veía hermoso cuando llegamos. Las guirnaldas doradas brillaban bajo las luces, las flores blancas perfumaban el aire, las mesas estaban perfectamente arregladas. Los invitados empezaron a llegar poco después. Risas, abrazos, buenos deseos. Todo parecía una celebración normal. Nadie sabía lo que estaba por venir. Ramón y Gabriela llegaron juntos, vestidos elegantemente. Gabriela llevaba ese vestido verde esmeralda que resaltaba su figura, el cabello perfectamente peinado, una sonrisa radiante en el rostro. Ramón llevaba un traje gris oscuro, se veía tenso pero intentaba disimularlo. Mauricio llegó poco después, saludando fríamente a su hermano, dedicándole a Gabriela una mirada que duró un segundo más de lo apropiado. Las horas pasaron. Comimos, brindamos, conversé con los invitados. Todo el tiempo yo llevaba mi teléfono en el bolsillo de mi vestido, sintiendo su peso como un recordatorio constante de lo que estaba por hacer. Emilia me buscó con la mirada varias veces durante la tarde. Ella sabía lo que yo había planeado. Me había rogado que reconsiderara, que lo hiciera de manera privada, que no me expusiera de esa forma. Pero yo necesitaba testigos. Necesitaba que todos vieran quiénes eran realmente Gabriela y Mauricio. Fue cerca de las 6 de la tarde cuando vi a Gabriela y Mauricio intercambiando mensajes de texto. Los vi mirarse desde lados opuestos del salón. Vi cómo Gabriela se levantaba y caminaba hacia el baño, y cómo Mauricio la seguía discretamente minutos después.
Desaparecieron durante casi 15 minutos. Cuando volvieron, Gabriela tenía las mejillas ligeramente sonrojadas y Mauricio llevaba su corbata aflojada. Entonces Gabriela se acercó a Ramón. La vi susurrarle algo al oído mientras yo estaba de pie junto a la mesa del pastel, conversando con algunas amigas. Vi cómo el rostro de mi hijo cambiaba completamente. Vi cómo se ponía rígido, cómo sus manos se convertían en puños, cómo sus ojos me buscaban con una furia que nunca había visto antes. No sé exactamente qué le dijo Gabriela en ese momento, pero fuera lo que fuera, fue suficiente para activar algo oscuro en él. Algo que había estado creciendo durante meses de manipulación, de mentiras susurradas, de veneno inyectado gota a gota en su mente. Ramón se levantó. Caminó hacia mí. Y entonces estábamos de vuelta en el momento del principio. El momento que había planeado, pero que aún así me golpeó con una fuerza devastadora cuando finalmente sucedió. Las acusaciones. Los gritos. La bofetada que hizo que mi cabeza girara, que hizo que el silencio cayera sobre el salón como una manta pesada y sofocante. El sabor de la sangre en mi boca. Las miradas de horror de los invitados. Gabriela detrás de Ramón con lágrimas falsas en los ojos, representando perfectamente a la nuera preocupada cuya suegra enferma mental había perdido el control. Pero yo no me derrumbé. No lloré. No huí. En cambio, hice exactamente lo que había planeado. Levanté la cabeza, me toqué la mejilla ardiente, y sonreí. Una sonrisa pequeña, fría, llena de un conocimiento que hizo que Gabriela retrocediera un paso. Entonces hablé. Mi voz salió firme, clara, sin temblor alguno. Quiero que todos ustedes permanezcan aquí, dije, mirando alrededor del salón. Lo que están a punto de presenciar es importante. Es la verdad. Y necesito testigos de la verdad. Mamá, ¿qué estás haciendo?, comenzó Ramón, pero yo levanté mi mano para silenciarlo. Saqué mi teléfono del bolsillo. Con dedos que ya no temblaban, toqué la pantalla. El proyector que había instalado se encendió, mostrando una imagen enorme en la pared blanca detrás de la mesa principal. La primera imagen era un documento. Mi supuesta firma autorizando la venta de una propiedad. Pero al lado, proyecté mi firma real, tomada de mi licencia de conducir. Las diferencias eran obvias. La falsificación era clara. Ramón, le dije mirándolo directamente, ¿ves eso? Esa no es mi firma. Nunca vendí esa propiedad. Alguien falsificó mi nombre. Vi cómo la confusión reemplazaba a la ira en su rostro. La siguiente imagen apareció en la pantalla. Era un estado de cuenta bancario mostrando una transferencia de $80,000 de mi cuenta a una cuenta corporativa. Pero la fecha de la transferencia era imposible. Era un día en que yo había estado hospitalizada por una neumonía, algo que muchos de los presentes recordaban porque habían ido a visitarme. Este retiro, continué con voz firme, se hizo cuando yo estaba en el Hospital San Rafael, conectada a un suero intravenoso. Victoria, tú me visitaste ese día, ¿verdad? Victoria asintió desde su mesa, con los ojos muy abiertos. Sí, Sonia. Estuviste ahí casi una semana. Yo fui a verte 3 veces. Entonces, ¿cómo pude haber ido personalmente al banco a autorizar esta transferencia?, pregunté, dejando que la pregunta flotara en el aire. Ramón se había quedado paralizado, mirando la pantalla con expresión de incredulidad. Pero Gabriela me dijo que tú, comenzó, girándose hacia su esposa. Gabriela había perdido todo el color de su rostro. Esto es ridículo, intentó decir con voz aguda. Sonia está confundida. Está mezclando fechas. Ya les dije que su memoria no es confiable. Mi memoria es perfecta, respondí con frialdad. Y tengo pruebas de cada palabra que estoy diciendo. Toqué la pantalla de nuevo. Esta vez aparecieron fotografías. Gabriela entrando al hotel. Gabriela abrazando a un hombre. Gabriela besando apasionadamente a ese hombre en una habitación. Y finalmente, un acercamiento claro del rostro del hombre. Mauricio, dije en voz alta, girándome para mirarlo directamente. El hermano de Ramón. El socio comercial de Ramón. El amante secreto de Gabriela. El salón explotó en murmullos. Los invitados se giraban unos a otros, incrédulos, escandalizados. Mauricio se había puesto de pie, su rostro rojo de ira o vergüenza o ambas cosas.
Ramón miraba las fotografías como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Eso no es, balbuceó Gabriela, pero su voz había perdido toda su dulzura anterior. Ya solo quedaba desesperación. Hay más, dije, implacable. Durante los últimos 6 meses, he estado documentando todo. Cada mentira, cada manipulación, cada movimiento de dinero. La pantalla mostró ahora correos electrónicos. Conversaciones entre Gabriela y Mauricio, planeando cómo convencer a Ramón de que yo estaba perdiendo la razón. Discutiendo cómo falsificar documentos. Calculando cuánto dinero podrían extraer antes de que alguien se diera cuenta. Había fechas, horarios, detalles específicos de sus planes. Un correo en particular destacaba. Era de Gabriela a Mauricio, enviado apenas 2 meses atrás. Decía textualmente, Ramón es un idiota útil. Cree todo lo que le digo sobre su madre. Una vez que tengamos el control total de sus propiedades, podemos divorciarnos de ambos y finalmente estar juntos con todo el dinero. Ella es vieja y tonta, él es débil y manipulable. Esto será más fácil de lo que pensé. El silencio en el salón era ensordecedor. Ramón había dejado de mirar la pantalla y ahora miraba a Gabriela con una expresión que nunca le había visto. No era ira. Era algo peor. Era el colapso completo de todo en lo que había creído. Gabriela, susurró con voz rota. Dime que esto no es real. Dime que es un montaje. Por favor. Gabriela no respondió. Sus ojos se movían frenéticamente buscando una salida, una explicación, cualquier cosa que pudiera salvarla. Pero no había nada que decir. La evidencia era irrefutable. Mauricio intentó caminar hacia la puerta, pero Javier, mi abogado, que había estado sentado discretamente en una mesa del fondo, se interpuso en su camino. No tan rápido, dijo con voz autoritaria. La policía ya está en camino. Nadie sale de aquí hasta que ellos lleguen. Como si hubieran estado esperando esa señal, 2 oficiales de policía entraron al salón. Yo los había contactado con anticipación, les había mostrado toda la evidencia, les había explicado exactamente lo que iba a hacer. Ellos habían estado esperando afuera, listos para intervenir en el momento exacto. Toqué la pantalla una última vez. Aparecieron documentos legales. Denuncias formales por falsificación, fraude, apropiación indebida, conspiración. Todo firmado, todo sellado, todo oficial. Y al final, un informe del médico que me había examinado apenas una semana atrás, certificando que yo estaba en perfecto estado mental, que no mostraba signos de demencia ni deterioro cognitivo alguno. El informe médico que ustedes fabricaron diciendo que yo estaba senil, dije mirando directamente a Gabriela, es falso. El doctor cuyo nombre aparece en ese documento nunca me examinó. De hecho, cuando le mostramos el informe falso, presentó su propia denuncia contra ustedes por uso indebido de su firma y licencia médica. Gabriela finalmente se quebró. No fue un colapso silencioso. Fue explosivo, desesperado. Esto es mentira, gritó con voz histérica. Ella está manipulando todo. Ella es la que está mintiendo. Ramón, mi amor, tienes que creerme. Yo solo quería protegerte. Tu madre es una víbora venenosa que siempre me tuvo envidia. Pero Ramón ya no la estaba mirando a ella. Me miraba a mí. Y en sus ojos vi algo que me partió el corazón incluso en medio de mi triunfo. Vi el momento exacto en que entendió que había traicionado a su propia madre por una mujer que nunca lo había amado. Vi cómo se daba cuenta de que había sido un peón en un juego que no sabía que estaba jugando. Mamá, susurró, y su voz sonaba como la de un niño pequeño. Mamá, yo no sabía. Yo pensé que... Ella me dijo que tú... Lo sé, respondí, y mi voz se suavizó por primera vez en toda la tarde. Sé que ella te manipuló. Sé que te mintió. Pero Ramón, hijo mío, tú elegiste creerle a ella más que a mí. Elegiste levantar tu mano contra la mujer que te dio la vida. Y esa elección tiene consecuencias. Los oficiales se acercaron a Gabriela. Ella retrocedió, tratando de alejarse, pero no tenía a dónde ir. Gabriela Torres, dijo uno de los oficiales, queda arrestada por cargos de fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. Tiene derecho a permanecer en silencio. Suéltenme, gritó Gabriela mientras le ponían las esposas. Esto es un error. Ramón, haz algo.
No dejes que me lleven. Diles que esto es mentira. Pero Ramón no se movió. Se había dejado caer en una silla, con la cabeza entre las manos, completamente destruido. El otro oficial se acercó a Mauricio. Mauricio López, usted también está bajo arresto como cómplice en estos crímenes. Mauricio no gritó como Gabriela. Simplemente cerró los ojos con resignación cuando le pusieron las esposas. Sabía que había terminado. Sabía que no había forma de escapar de lo que habían hecho. Antes de que se llevaran a Gabriela, me acerqué a ella. Los invitados observaban en silencio absoluto, testigos de este momento final. Miré a esta mujer que había entrado a mi vida disfrazada de ángel y había resultado ser una depredadora calculadora. Pensaste que yo era débil, le dije en voz baja pero clara. Pensaste que el dolor me había destruido tanto que podías hacer lo que quisieras conmigo. Pensaste que una mujer de mi edad no tendría el coraje de defenderse. Pero te equivocaste. Porque lo único más fuerte que el dolor es la decisión de no dejarse destruir por él. Gabriela me miró con odio puro. Ojalá te mueras sola y amargada, vieja bruja, siseó. Sonreí. Prefiero morir sola y digna que vivir rodeada de víboras que se hacen pasar por familia. Los oficiales se llevaron a Gabriela y Mauricio del salón. Sus gritos se fueron apagando a medida que se alejaban. Cuando las puertas del salón se cerraron detrás de Gabriela y Mauricio, el silencio que quedó era tan denso que podía sentirse en la piel. Todos los invitados permanecían inmóviles, procesando lo que acababan de presenciar. Algunos tenían los ojos llenos de lágrimas. Otros simplemente miraban boquiabiertos. Nadie sabía qué decir, qué hacer, cómo reaccionar ante semejante revelación. Ramón seguía sentado en su silla, completamente roto. Sus hombros temblaban aunque no emitía ningún sonido. Se había llevado las manos al rostro y permanecía así, escondido, avergonzado, destrozado. Era mi hijo. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Y verlo así me dolió de una manera que no había anticipado. Me acerqué a él lentamente. Los invitados nos observaban pero manteniéndose a distancia respetuosa, entendiendo que este era un momento privado a pesar de estar ocurriendo frente a todos. Me arrodillé junto a la silla de Ramón, sintiendo como mis rodillas protestaban por el esfuerzo, pero ignorando el dolor. Ramón, susurré, tocando suavemente su brazo. Él apartó las manos de su rostro. Sus ojos estaban rojos, hinchados, llenos de una agonía que iba más allá de las lágrimas. Mamá, comenzó con voz quebrada, yo no tengo palabras. No tengo excusa. Yo levanté mi mano contra ti. Yo te acusé frente a todos. Yo creí en ella en lugar de creer en ti. Lo sé, respondí simplemente. ¿Cómo puedes siquiera mirarme? Sollozó. ¿Cómo puedes estar aquí arrodillada junto a mí después de lo que hice? Debería estar arrestado junto a ellos. Merezco ir a la cárcel. Merezco perder todo. Miré a mi hijo, este hombre adulto que había cometido errores terribles, que había sido manipulado pero que también había elegido participar en esa manipulación. Y sentí algo complejo en mi pecho. No era perdón completo, no todavía. Pero tampoco era odio. Era algo en el medio. Era el reconocimiento de que el ser humano es complicado, capaz de bondad y maldad al mismo tiempo. Tú también fuiste víctima, Ramón, dije finalmente. Pero eso no borra tus decisiones. Gabriela te manipuló, sí. Pero tú elegiste escucharla. Elegiste dudar de mí. Elegiste participar en todo esto sin cuestionar lo suficiente. Y esas elecciones tienen consecuencias que tendrás que enfrentar. Lo sé, susurró él. Lo sé y lo acepto. Haré lo que sea necesario. Me declararé culpable de todo. Iré a prisión si es necesario. Pagaré cada centavo que te robé. Mamá, haré lo que sea para intentar reparar aunque sea una fracción del daño que te causé. Javier se acercó a nosotros. Sonia, dijo con voz profesional pero amable, necesitamos hablar sobre los próximos pasos legales. Ramón firmó documentos fraudulentos. Aunque fue manipulado, técnicamente es cómplice. No voy a presentar cargos contra mi hijo, dije firmemente, poniéndome de pie con esfuerzo. Gabriela y Mauricio son los arquitectos de esto. Ramón fue su herramienta, pero no su socio. Quiero que eso quede claro en todo el proceso legal. Javier asintió. Podemos argumentar eso. Sin embargo,
Ramón tendrá que testificar contra ellos. Tendrá que admitir públicamente su participación y colaborar completamente con la investigación. Lo haré, dijo Ramón inmediatamente, limpiándose el rostro con las manos. Diré todo. Les daré cada documento, cada conversación, todo lo que sé. No me importa cómo me vea ante el mundo. Solo quiero que paguen por lo que hicieron. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Gabriela y Mauricio fueron formalmente acusados de múltiples cargos. La evidencia que yo había reunido durante meses era abrumadora. Fotografías de documentos falsificados. Grabaciones de conversaciones comprometedoras. Estados bancarios mostrando el rastro del dinero robado. Testimonios de expertos en caligrafía confirmando que las firmas eran falsificaciones. El juicio se convirtió en noticia local. Los periódicos hablaban del caso de la mujer de 67 años que había desenmascarado a su propia nuera y al hermano de su hijo en un elaborado esquema de fraude. Las redes sociales explotaron con opiniones divididas. Algunos me llamaban heroína. Otros decían que había sido cruel al exponer todo públicamente en lugar de manejarlo en privado. Pero yo no me arrepentía. Necesitaba testigos. Necesitaba que la verdad fuera innegable, irrefutable, imposible de torcer o manipular. Si lo hubiera hecho en privado, Gabriela habría encontrado una manera de voltear la historia, de hacerse la víctima, de convencer a otros de que yo era la villana. Ramón cumplió su palabra. Testificó contra Gabriela y Mauricio con una honestidad brutal que incluso me sorprendió. Admitió ante el tribunal cómo Gabriela lo había seducido lentamente con la idea de que yo estaba perdiendo la razón. Como le había mostrado documentos que parecían probar que yo estaba tomando decisiones financieras irracionales. Como le había convencido de que él necesitaba tomar control de mis finanzas para protegerme de mí misma. También reveló detalles sobre Mauricio. Como su hermano había estado resentido durante años porque su padre, mi Jorge, había invertido más en el negocio de Ramón que en las ideas de Mauricio. Como ese rencor había sido el caldo de cultivo perfecto para que Gabriela lo reclutara como cómplice. Como los dos habían planeado no solo robarme a mí, sino eventualmente dejar a Ramón sin nada también. El negocio que Ramón y Mauricio compartían colapsó. Los clientes se fueron cuando el escándalo se hizo público. Los socios se retiraron. Las deudas se acumularon. En cuestión de semanas, Ramón lo había perdido todo. Su empresa, su reputación, su matrimonio, su estabilidad financiera. Se mudó a un apartamento pequeño, vendió su auto, tuvo que pedir préstamo solo para pagar las cuentas básicas. Mauricio enfrentó consecuencias aún peores. No solo fue acusado de fraude, sino también de evasión fiscal cuando los investigadores descubrieron que había estado escondiendo ingresos durante años. Su esposa, que aparentemente no sabía nada de su aventura con Gabriela ni de sus actividades criminales, lo abandonó inmediatamente y pidió el divorcio. Sus hijos adultos dejaron de hablarle. Se convirtió en un paria en la comunidad. Gabriela intentó defenderse argumentando que todo había sido idea de Mauricio, que ella también había sido manipulada, que solo había sido una esposa obediente siguiendo los planes de su amante. Pero la evidencia en su contra era demasiado clara. Los correos electrónicos mostraban que ella había sido la cerebro detrás de la mayoría de las estrategias. Las grabaciones revelaban que ella había sido quien convenció a Mauricio de participar, no al revés. El día de la sentencia, el tribunal estaba lleno. Emilia estaba sentada junto a mí, sosteniendo mi mano. Victoria había venido también, junto con varias de mis amigas. Ramón estaba en el lado opuesto de la sala, solo, mirando hacia adelante con expresión vacía. Cuando el juez entró, todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor de cabello gris, con gafas gruesas y una expresión severa que no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad con la que tomaba este caso. He revisado toda la evidencia presentada, comenzó el juez con voz profunda. He escuchado los testimonios. He leído los informes de los expertos. Y debo decir que este es uno de los casos más calculados y crueles de abuso financiero contra un adulto mayor que he visto en mi carrera. Gabriela se estremeció en su asiento. Mauricio mantenía la vista fija en la mesa frente a él. La señora Torres y el señor López no solo cometieron fraude, continuó el juez. Conspiraron deliberadamente para aprovecharse de una mujer en su momento de mayor vulnerabilidad. Una mujer que acababa de perder a su esposo de 45 años. Una mujer que buscaba consuelo en su familia y en cambio encontró depredadores.
El juez los miró directamente. Gabriela Torres, la sentenció a 8 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y conspiración criminal. Mauricio López, lo sentenció a 10 años por los mismos cargos más evasión fiscal. Gabriela emitió un grito ahogado cuando escuchó la sentencia. 8 años. 8 años de su vida encerrada, pagando por la codicia que la había consumido. Mauricio no reaccionó visiblemente, pero vi cómo sus hombros se hundían, como la realidad de una década en prisión lo golpeaba como un martillo invisible. Además, continuó el juez ajustando sus gafas, ambos deberán pagar restitución completa a la señora Sonia Méndez por la cantidad de $285,000, más intereses y daños punitivos. Sus bienes serán embargados hasta que se complete el pago. Los oficiales se llevaron a Gabriela y Mauricio de la sala. Gabriela me lanzó una última mirada llena de veneno puro antes de desaparecer por la puerta. Mauricio ni siquiera me miró. Caminó con la cabeza gacha, un hombre completamente derrotado. Cuando salimos del tribunal, el sol de la tarde me cegó momentáneamente. Cerré los ojos y respiré profundo, sintiendo el aire fresco llenar mis pulmones. Era raro, pero sentía mi cuerpo más ligero, como si me hubieran quitado un peso que había estado cargando durante años sin darme cuenta. Emilia me abrazó fuertemente. «Lo lograste», susurró en mi oído. «Sonia, estoy tan orgullosa de ti. Tan orgullosa». «Todavía no he terminado», respondí, aunque le devolví el abrazo con fuerza. «Esto es solo el principio». Ramón me esperaba en las escaleras del tribunal. Se veía demacrado, había perdido peso, su traje le quedaba holgado, su rostro mostraba líneas nuevas de estrés y arrepentimiento. Cuando me vio, dudó, como si no supiera si tenía derecho a acercarse. Caminé hacia él. No corrí, no me apresuré. Solo caminé con pasos firmes y seguros hasta quedar frente a mi hijo. «Gracias por testificar», le dije simplemente. «Era lo mínimo que podía hacer», respondió con voz ronca. «Mamá, yo sé que nunca podré reparar lo que hice. Sé que probablemente nunca podrás perdonarme completamente. Pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser un hombre mejor. Un hijo mejor. Una persona que merezca aunque sea un poco de tu respeto». Lo miré largo rato. Vi al niño que había sido. Al joven lleno de sueños. Al hombre que había permitido que la ambición y la manipulación lo convirtieran en algo que nunca debió ser. Y vi también la posibilidad de redención. Pequeña, frágil, pero real. «El perdón no viene de un día para otro, Ramón», le dije con firmeza. «Se construye. Se gana. Tendrás que demostrármelo con acciones, no con palabras». «Lo haré», prometió, y vi lágrimas brillar en sus ojos. «Mamá, lo haré. Te lo juro». Los meses siguientes fueron de transformación profunda. Lo primero que hice fue vender la casa grande donde había vivido con Jorge. Esa casa que se había convertido en un museo de dolor, en un recordatorio constante de lo que había perdido. Era momento de dejarla ir. De dejar ir el pasado y construir un futuro diferente. Compré un apartamento pequeño pero hermoso frente al mar. Tenía ventanas enormes que dejaban entrar la luz del amanecer, un balcón donde podía tomar café mientras escuchaba las olas, y espacio suficiente para mí y solo para mí. No necesitaba habitaciones enormes ni salones ostentosos. Necesitaba paz. Necesitaba simplicidad. Necesitaba un lugar que fuera mío y de nadie más. El dinero que recuperé del embargo de los bienes de Gabriela y Mauricio lo invertí de manera inteligente, esta vez con la ayuda de Javier y de asesores financieros que él personalmente recomendó. Personas en las que podía confiar, con historiales impecables, con reputaciones sólidas. Pero no guardé todo el dinero para mí. Una parte significativa la destiné a crear algo que sentí que tenía que existir en el mundo. Fundé un centro de apoyo para adultos mayores víctimas de abuso financiero familiar. Un lugar donde personas como yo, que habían sido traicionadas por quienes más confiaban, pudieran encontrar ayuda legal, apoyo emocional y, sobre todo, validación de que no estaban locas, de que no era su culpa, de que merecían justicia. El centro abrió 6 meses después del juicio. Era un espacio acogedor con paredes color crema, muebles cómodos, una pequeña biblioteca y oficinas donde abogados voluntarios ofrecían consultas gratuitas. Contraté a 2 trabajadoras sociales especializadas en gerontología y abuso.
Establecí un fondo para ayudar con costos legales a quienes no podían pagarlos. La primera persona que cruzó la puerta del centro fue una mujer de 72 años llamada Daniela. Llegó tímidamente, encorvada, con ojos que habían llorado demasiado. Se sentó frente a mí en mi oficina y me contó una historia que sonaba dolorosamente familiar. Su hijo y su nuera la habían convencido de poner su casa a nombre de ellos para evitar impuestos de herencia. Luego la echaron de esa misma casa. Ahora vivía con una amiga, sin recursos, sin hogar, creyendo que no había nada que pudiera hacer porque era familia. «Si hay algo que puedes hacer», le dije tomando sus manos entre las mías. «Y vamos a hacerlo juntas». En los meses siguientes, ayudamos a Daniela a recuperar su propiedad. Los documentos habían sido firmados bajo coerción y asesoría legal inadecuada. El caso se resolvió sin llegar a juicio. Daniela recuperó su casa. La última vez que la vi, había vuelto a sonreír. Después de Daniela vinieron muchas otras. Martina, de 68 años, cuyo hermano había vaciado sus cuentas bancarias. Victoria, mi antigua vecina, reveló que su propio sobrino había estado falsificando cheques a su nombre durante años. Una por una, estas mujeres llegaron buscando ayuda, y una por una, luchamos por sus derechos. Ramón también comenzó su propio camino de reconstrucción. Empezó a asistir a terapia, algo que yo le había sugerido como condición para cualquier tipo de reconciliación. Al principio fue resistente, avergonzado de admitir que necesitaba ayuda psicológica. Pero eventualmente aceptó. Consiguió un trabajo humilde en una empresa de contabilidad, nada comparable a lo que había tenido antes, pero trabajo honesto que le permitía pagar sus cuentas. Vendió todo lo que tenía de valor para comenzar a devolverme el dinero que había tomado, aunque yo le dije que no era necesario, que la justicia ya se había encargado de eso. «Necesito hacerlo, mamá», insistió. «Necesito saber que estoy reparando aunque sea una pequeña parte del daño». Nos veíamos una vez al mes para almorzar. Encuentros breves, a veces incómodos, siempre honestos. Hablábamos de su terapia, de su trabajo, de cómo estaba procesando todo lo que había pasado. Yo le contaba sobre el centro, sobre las mujeres a las que estábamos ayudando, sobre mi nueva vida frente al mar. «¿Eres feliz, mamá?», me preguntó un día durante uno de esos almuerzos. La pregunta me tomó por sorpresa. Reflexioné antes de responder, queriendo ser completamente honesta. «Estoy encontrando la paz», le dije finalmente. «La felicidad es algo diferente. Pero la paz, Ramón, la paz es suficiente por ahora». Emilia se convirtió en una presencia constante en mi nueva vida. Venía a visitarme al apartamento, tomábamos té en el balcón mientras veíamos el atardecer sobre el océano. A veces hablábamos durante horas. Otras veces simplemente nos sentábamos en silencio cómodo, dos amigas que habían sobrevivido a tormentas y ahora disfrutaban de la calma. «¿Alguna vez te arrepientes de cómo lo manejaste?», me preguntó una tarde. «De haberlo hecho tan público, tan dramático». «No», respondí sin dudar. Si lo hubiera hecho en privado, Gabriela habría encontrado la manera de manipular la narrativa. Necesitaba testigos. Necesitaba que la verdad fuera innegable. «Fuiste muy valiente», dijo Emilia con admiración. «Muchas mujeres en tu situación habrían preferido callarse para evitar el escándalo, para proteger la imagen de la familia». «La familia que vale la pena proteger no te destruye», respondí. Aprendí eso de la manera más dolorosa posible. Un año después del juicio, recibí una carta. Era de Gabriela. La envió desde la prisión donde cumplía su sentencia. La sostuve en mis manos durante largo rato. Dudé antes de abrir la carta de Gabriela. Emilia estaba conmigo ese día, tomando café en mi balcón como hacíamos cada viernes. Me vio mirando el sobre con expresión indecisa y me preguntó si quería que se fuera para darme privacidad. «No, quédate», le dije. «Si voy a leer esto, necesito que alguien en quien confío esté aquí». Abrí el sobre con manos que ya no temblaban como antes. La letra de Gabriela era pequeña, apretada, como si hubiera querido decir mucho en poco espacio. Comencé a leer en silencio, sintiendo como cada palabra me atravesaba de maneras diferentes. La carta no era una disculpa. No exactamente. Era más bien una justificación retorcida de todo lo que había hecho. Gabriela escribía sobre su infancia pobre, sobre cómo había crecido viendo a mujeres conformarse con vidas pequeñas mientras los hombres tenían todo.
Escribía sobre cómo había decidido desde joven que nunca sería una de esas mujeres, que haría lo que fuera necesario para tener seguridad financiera, poder, control. Vi en Ramón una oportunidad, escribió. Un hombre con potencial, pero sin la fuerza necesaria para alcanzarlo. Y te vi a ti, Sonia, con todo ese dinero que ni siquiera sabías cómo usar, viviendo sola en esa casa enorme, desperdiciando recursos que yo podría haber multiplicado. No lo hice por maldad. Lo hice por supervivencia. El mundo no es amable con las mujeres que no tienen nada. Terminé de leer y doblé la carta lentamente. Emilia me miraba con preocupación. ¿Qué dice?, preguntó. Que ella cree que tenía derecho a robarme porque yo no estaba usando mi dinero de la manera que ella consideraba correcta, respondí con voz tranquila. Que su pobreza pasada justifica destruir a otros en el presente. ¿Vas a responderle? No, dije con firmeza, metiendo la carta de vuelta en el sobre. No hay nada que decirle. Ella tomó sus decisiones. Ahora vive con las consecuencias. Mi vida ya no tiene espacio para su veneno. Guardé la carta en un cajón y nunca volví a mirarla. Algunas cosas no merecen más energía de la que ya les diste. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Mi rutina se volvió predecible pero satisfactoria. Me despertaba con el sol, hacía café mientras escuchaba el sonido de las olas, dedicaba las mañanas al centro de apoyo donde ahora ayudábamos a más de 30 personas al mes. Las tardes eran para mí, para leer, para caminar por la playa, para simplemente existir sin el peso de expectativas ajenas. Ramón continuaba su terapia. Continuaba pagándome cada mes pequeñas cantidades de dinero que yo guardaba en una cuenta separada, no porque lo necesitara, sino porque sabía que él necesitaba hacerlo para su propia sanación. Nuestra relación no volvió a ser lo que había sido antes. Quizás nunca volvería a serlo. Pero encontramos algo nuevo, algo más honesto aunque más frágil. Un día me invitó a cenar en su apartamento. Era la primera vez que hacía algo así desde todo lo ocurrido. Acepté, curiosa por ver cómo vivía ahora, cómo había reconstruido su espacio después de perderlo todo. Su apartamento era pequeño, sencillo, con muebles de segunda mano pero limpio y ordenado. Había cocinado pasta con salsa de tomate casera, nada elaborado, pero el esfuerzo era evidente. Nos sentamos en su pequeña mesa de cocina, solo nosotros dos, y comimos en silencio durante los primeros minutos. He estado trabajando en algo, dijo finalmente, limpiándose la boca con una servilleta. En terapia, mi doctora me pidió que escribiera cartas. Cartas a papá, cartas a Gabriela, cartas a mí mismo. Y cartas a ti, mamá. Muchas cartas a ti. ¿Las enviaste?, pregunté. No. No están hechas para ser enviadas. Están hechas para ayudarme a procesar. Pero hay una que sí quiero que leas. Si estás dispuesta. Sacó un sobre de su bolsillo y lo deslizó hacia mí sobre la mesa. Lo tomé y lo abrí. La carta era más corta que la de Gabriela, pero infinitamente más honesta. Mamá, no busco tu perdón porque sé que no lo merezco. Busco tu paz. Quiero que sepas que cada día trabajo para convertirme en alguien que hubiera merecido tu confianza desde el principio. No puedo cambiar el pasado. No puedo borrar la bofetada, las acusaciones, la traición. Pero puedo asegurarme de que el resto de mi vida sea evidencia de que aprendí, de que cambié, de que el hombre que fui en esa fiesta no es el hombre que seré hasta mi último día. Te amo, mamá. Y ese amor ahora significa dejarte ser libre, incluso si esa libertad no me incluye a mí. Doblé la carta y la guardé en mi bolso. Ramón me miraba con ojos esperanzados pero también resignados, como si estuviera preparado para cualquier reacción. Gracias por esto, le dije simplemente. Significa más de lo que imaginas. Pasaron 2 años desde aquella fiesta de cumpleaños que cambió todo. 2 años en los que reconstruí mi vida desde cimientos completamente nuevos. El centro de apoyo creció, conseguimos donaciones, contratamos más personal. Ayudamos a recuperar más de $1.200.000 para adultos mayores que habían sido estafados por familiares. Ramón continuó su camino. Consiguió un mejor trabajo. Se mudó a un apartamento más grande. Empezó a salir con alguien nuevo, una mujer llamada Martina que trabajaba como maestra y que lo trataba con respeto genuino. Me la presentó nerviosamente un domingo, claramente aterrado de lo que yo pudiera pensar. Martina era amable, directa,
sin pretensiones. Hablamos durante horas ese día, y vi cómo ella miraba a Ramón. No con la calculación fría que había visto en los ojos de Gabriela, sino con afecto real y preocupación genuina. Cuando se fueron, le dije a Ramón que me gustaba. Vi cómo sus hombros se relajaban con alivio. En cuanto a mí, aprendí algo fundamental en estos años. Aprendí que la traición más grande que podemos experimentar a veces viene de las personas que más amamos. Pero también aprendí que sobrevivir a esa traición no significa volverse amarga o cerrada al mundo. Significa volverse más sabia, más selectiva, más consciente de nuestro propio valor. Aprendí que el amor verdadero nunca te pide que te hagas pequeña. Nunca te pide que ignores tu instinto. Nunca te pide que renuncies a tu dignidad. El amor verdadero te sostiene cuando caes, pero también te celebra cuando te levantas. Y si alguien dice amarte pero constantemente te debilita, te confunde, te hace dudar de tu propia realidad, entonces eso no es amor. Es control disfrazado de cariño. Aprendí que está bien establecer límites, incluso con familia. Especialmente con familia. Porque compartir sangre no es licencia para abusar, manipular o destruir. La familia que vale la pena se construye en respeto, no solo en biología. Aprendí que nunca es tarde para defenderte. A los 67 años, cuando muchos pensarían que una mujer debería simplemente resignarse y aceptar, yo demostré que todavía tenía fuerza, que todavía tenía voz, que todavía tenía el poder de exigir justicia. Y sobre todo, aprendí que el día que finalmente decidí levantarme, el día que dejé de ser víctima y me convertí en guerrera, ese fue el día en que realmente comencé a vivir de nuevo. Ahora, cuando me despierto cada mañana en mi apartamento frente al mar, ya no siento el peso del dolor que me aplastaba después de la muerte de Jorge. No siento el miedo que me paralizaba cuando descubrí la traición. Siento paz. Siento propósito. Siento gratitud por haber tenido el coraje de no dejarme destruir. A veces, en las tardes tranquilas, me siento en mi balcón con una taza de té y miro el horizonte donde el mar se encuentra con el cielo. Pienso en todo lo que pasó, en todo lo que perdí, en todo lo que gané. Y me doy cuenta de que la bofetada de Ramón, aunque devastadora en su momento, fue paradójicamente el golpe que me despertó. El golpe que me recordó que todavía estaba viva, que todavía importaba, que todavía tenía el derecho de luchar por mí misma. La vida no es justa. La gente a la que amas puede traicionarte. El dolor puede parecer eterno. Pero dentro de cada uno de nosotros existe una fuerza que a veces no sabemos que tenemos hasta que no nos queda otra opción más que usarla. Yo encontré esa fuerza. Y al encontrarla, me encontré a mí misma. El amor verdadero no pide que te disminuyas. El dolor no define quién eres. Y el día que aprendí a levantarme, a mirar de frente a quienes me lastimaron, a exigir la justicia que merecía, ese fue el día que realmente comencé a vivir de nuevo. Porque al final, la mayor venganza no es destruir a quienes te hirieron. Es negarte a dejar que ellos te destruyan a ti.